Que está con Felipe Solá. Dale, Matías, todo. Mientras el candidato, el precandidato a presidente por Red Argentina, Felipe Solá, se va conectando a los auriculares para estar en contacto con ustedes, aprovecho la ocasión primero agradecerle la gentileza de recibirnos. Está construyendo un espacio, usted ya se manifestó que va a ser precandidato. En esa construcción habló de Roberto Lavagna como ministro de Economía, pero también lo llamó emperador. Me gustaría que me argumente esa consideración, que es muy particular. No, quita la importancia lo de emperador, porque en general siempre digo lo mismo de Roberto Lavagna, que es el mejor economista político seguramente que tenemos, en cuanto, además por su experiencia y su historia, a la que conozco de cerca. Y en segundo lugar, lo que hice yo es decir que no me parecía que era el mejor camino que había elegido de medida interna, etc. Y en un momento dado puse como ejemplo eso, pero digamos, de ninguna manera la crítica mía tiene que alcanzar ese nivel, porque yo pienso muy bien de Lavagna. Solá. Preguntarle en segunda ocasión qué consideración tiene de lo que dijo Mauricio Macri en cuanto al riesgo país, restándole más importancia a la situación económica y vinculándolo a la campaña electoral de cara a octubre y septiembre de 2019. En síntesis, yo diría que el gobierno ha buscado basar su campaña política, dado los gruesos errores y digamos, lo que han hecho con la Argentina, diciendo que lo que está pasando ahora es el miedo de que gane la oposición. Solá. Eso se le está volviendo en contra. A propósito de oposición, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar esta tarde con nosotros. A propósito de oposición para el gobierno, hoy salió el libro de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. Sinceramente, ¿pudo ver algo de lo que escribió la expresidenta? Porque hubo muchas críticas hoy alrededor, sobre todo de cuestiones que tienen que ver con lo que pasó con la entrega del mando y demás, y con lo que será el futuro. Todavía no dijo si va a ser candidata. ¿Usted qué sabe? No, no pude leer el libro. Anoche en un programa de TV me comentaron algún párrafo. Obviamente era un párrafo elegido por alguien que quería criticar fuerte, pero no, les recomendaría que leyeran el mío, que está lleno de anécdotas también. Felipe. Pero desde Cristina no puedo opinar porque no lo leí. Felipe seguramente no me responda. Sí. El mejor candidato soy yo, porque ya lo sabemos. Lo saco de ahí. Usted ya ha lanzado su precandidatura a la presidencia de la Nación. Ahora bien, dijo el mejor economista de Lavagna. ¿Y quién es el mejor candidato a presidente, además de Solá? ¿Cristina o Lavagna? El mejor es el que pueda ganarle a Macri. Y de esos dos, entre esos dos, Cristina puede ganarle a Macri. ¿Cristina puede ganar a Macri más que Lavagna? Obvio, ¿no? Claro, porque lo mejor es enemigo de lo bueno, decía Juan Perón. ¿Qué quiere decir? No se trata de elegir las mejores condiciones teóricas para alguien, se trata de decidir quién es el que puede, quién es políticamente el que puede, y de ahí se deriva que es mejor por eso. Entonces yo estoy armando perdóname, yo estoy armando la lista. Cristina, Lavagna, ministro de Economía, ¿y usted candidato a gobernador en la provincia o no? ¿O armé cualquier cosa? Perdóname. No, las listas no se arman así. Ah, bueno. No se arman desde, bueno, a mí me gusta acá, aquel allá. Bien. La gente cree que es así a veces, pero no se arman así. Es el que puede, el que tiene chance, el que puede ganar. No, y con respecto a la gobernación, contesto lo mismo. Yo ya fui. Bien. Eso es el turno de otros. Solá, usted recién hablaba de los errores. ¿A qué le atribuye hoy la crisis que está viviendo el gobierno? ¿A los errores económicos del gobierno o al contexto político en este marco de campaña electoral? No, al desastre que ha hecho el gobierno en los últimos 3 años y medio, que, digamos, terminó en ir a llorar al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario impusiera 2 acuerdos y limitara totalmente la situación del Estado argentino. No pueden hacer política económica, están encerrados entre el dólar y las tasas y no pueden solucionar ningún problema en la economía real. Ojalá hubiera servido, ahora ya no sé si esto no va a provocar otro golpe de inflación, pero la verdad
pensé en algo, a lo mejor puede servir el programa que se anunció hace apenas unos días, el programa digamos, estabilizar algunos precios, pero el gobierno no puede controlar nada. Por eso lo único que le queda ahora es acusar a la oposición. Ayer, ¿cómo le va, Solá? Ayer Duhalde nos decía que el país está en default técnico. ¿Usted piensa lo mismo? Y si es así, ¿qué va a hacer en caso de que usted sea presidente o Cristina Kirchner sea presidenta? En el caso de que Cristina Kirchner sea presidenta hay que preguntárselo a ella. En el caso mío yo no considero que estemos en default técnico porque el default es una decisión que no debe ser unilateral, sino debe ser conversada entre acreedores y deudores. Y tenemos mucho que conversar con los acreedores, mucho, como país. Los deudores necesitan los acreedores necesitan que nosotros crezcamos, que nuestra economía crezca. Si la economía no crece, no hay negocio para ellos. Solá. Por lo tanto, hay que encarar desde otro lugar político. Ya este gobierno no lo puede hacer. El nuevo gobierno lo podrá hacer. Eso está claro. El próximo gobierno, ¿por dónde empieza? Porque lo que venimos escuchando es más o menos esta línea que se repite. Hay que empezar a producir, hay que negociar lo que vendrá con respecto al tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo? Es la pregunta. La pregunta primero hay que ir a conversar con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones y de volver después de las elecciones, o que vengan ellos acá. Y convertirse en interlocutor, pero en interlocutor muy diferente a los interlocutores que están teniendo en este momento. ¿No es cierto? En segundo lugar, hay que empezar a convocar desde antes a otras fuerzas, y a otras fuerzas de la sociedad, que a veces no son políticas, pero por supuesto que empresarios, ir conversando con todos ellos, ir juntando también opiniones de los sindicatos, ir juntando opiniones de la iglesia, ir juntando opiniones de las organizaciones sociales, empezar a fortalecer no tanto al gobierno en sí mismo de forma política, sino fortalecer la necesidad de un acuerdo. Que todos digan que sí, vayan diciendo qué van a poner, digamos, qué están dispuestos a arriesgar y a poner sobre la mesa de acuerdo. Yo creo que también el Estado y la productividad del Estado deben estar en la mesa de acuerdo. Felipe, es decir, la productividad del Estado es la diferencia entre los impuestos que cobra y los servicios que brinda. Usted lo conoce al presidente de la Nación. Usted lo conoce al presidente de la Nación antes de que fuera presidente. Macri no sabe, no quiere o no puede enderezar el país. No, ahora no puede. Antes creo que con ese plan y ese diagnóstico no iba a poder. Y creo que el plan y el diagnóstico que tuvo al principio sobre el país es porque no sabe. No sabe cómo es el país. ¿Qué hizo de bueno el gobierno de Macri? Primero no sabía, después no quería y ahora no puede. Perdón que lo interrumpí, Felipe. ¿Qué hizo de bueno? Sí, ¿qué hizo de bueno el gobierno de Macri? En primer lugar, ellos tomaron riesgos que no tomó el peronismo, por ejemplo, de frente, en distintas jugadas políticas antes del 2015, que son un poco para el que está en la política, pero asumieron algunos riesgos innovadores. En segundo lugar, me parece que durante mucho tiempo se han llevado bastante bien la ciudad, la provincia y la Casa Rosada. Y eso tiene valor. Ahora parece que quieren que se peleen porque, digamos, un sector del establishment quiere que no sea más, no sé, esas cosas que están diciendo. No le veo nada más de bueno. No veo otra cosa buena. Iniciaron obras públicas, en lugar de tener programas para la gente, tuvieron obras públicas. Muy bien, era una política, pero eso se paró. Felipe, yo hice en la provincia de Buenos Aires, perdóneme, hice 12 institutos carcelarios, de 550 personas cada uno, ¿no es cierto? Porque es importantísimo para tener cierta autoridad moral y para tener cierta, digamos, autoridad en la justicia y en la policía, tener cárceles sanas y tener la comisaría con pocos presos. ¿Cuánto hace que no hace una cárcel? Ahora están haciendo una. No tenía plata. Sí, una están haciendo ahora. Puesto que la actual. Claro. Felipe, me quedé pensando en lo que decía respecto con un presupuesto que era menos de la mitad que el actual. Es muy difícil hablar con ustedes, ¿eh? Somos muchos. Son interrumpidores seriales. Somos muchos y todos queremos preguntar. Y además me quedé pensando en esto que decía sobre la buena relación entre los tres, ¿no? Los que ahora han decidido irán por la triple reelección. Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, Vidal en la provincia y Macri en la nación.
¿Es mala la relación que tienen ahora? ¿Cuál es la tirantez que tienen? ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar si hay algo de ahí que se rompa, no? Estimado, yo no soy analista político. No sé cómo es la relación, no sé qué hablan entre ellos. En un momento dado me pareció que eso funcionaba bien y como quiero ser muy honesto cuando contesto sobre lo bueno y lo malo, eso me pareció interesante y atractivo. No sé cómo es ahora. En mi experiencia eso sirve mucho, servía mucho. Le sirve mucho a cualquier gobierno. Es posible que, ahora, mientras eso ocurría también hacían pelota a la economía del país. Bueno, alguien dirá todo no se puede, pero la verdad es que es así. Bien, Solá, se habla mucho de la provincia de Buenos Aires, de que el peronismo va a ir por la unidad. Incluso ayer hablábamos con Dualde, que también decía de armar un gran acuerdo, ¿no? Digo, ¿usted también piensa que este es el camino de ir a un gobierno de transición, de un gran acuerdo nacional? Digo, ¿a quiénes incluiría usted? Sí, creo que sí, que hay que hacer un gran acuerdo y que eso no es una frase sola. Eso se vive y se siente o no se vive y no se siente. El peronismo lo puede vivir porque lo ha hecho. Y justamente en la etapa de Dualde, en el 2002, yo era gobernador desde el comienzo de ese año, hubo una especie de consenso silencioso de la gente, posiblemente provocado por el miedo que daba la situación y lo que fue ese año en cuanto a pobreza y caída del PBI, que permitió que hubiera un gobierno de transición como el de Dualde. Yo creo que a veces hay acuerdos que están implícitos en la sociedad y uno los descubre después. Bueno, acá va a tener que haber un acuerdo explícito. Y para eso hay que vivirlo, hay que saber cómo hacerlo, convocarlo y al final transformarlo en leyes. Porque los acuerdos se piensan para muchos años. Después si hay que cambiarlos, porque cambia el mundo, como cambia todo, se pueden cambiar. Pero hay que afirmarlos con leyes, después de logrados. Labaña dijo estos últimos días que él era una persona que lo que veía en la situación económica era muy difícil. Hoy el padre del ministro de Transporte, Dietrich, dijo que esta situación era casi un Rodrigazo. ¿Qué escenario económico ve usted para los próximos meses? Mire, a mí me interesa muchísimo lo que está pasándole a la gente y la economía real. Es decir, el nivel de actividad, el nivel del salario, que ha caído 20 puntos y puede caer más en estos días, y el nivel de ocupación. Y detrás de eso está también cuánta riqueza podamos generar. Y las cuatro cosas van para atrás. A la gente a lo mejor se la versea demasiado con el riesgo país, o se le da demasiada importancia a que se escape el dólar y la desconfianza. ¿De quiénes? Del mercado. ¿Quién es el mercado? ¿Por qué no tienen nombre y apellido? Porque la gente tiene nombre y apellido. Pero el mercado quiere esto, y nos quieren hacer creer que el mercado tiene derecho, el mismo derecho que los votantes, a decir quién es el mejor gobierno para Argentina. No, no existe ese derecho. El único derecho está en los votantes. Eso de andar teniéndole miedo al mercado permanentemente es una estratagema de los que saben de los que el mercado pone. Eso es. Ahí Matías Rezaro, nuestro periodista inmobiliario, le quería hacer una pregunta a Felipe. Matías, por favor. Sí, continuar con lo que estaba hablando el precandidato a presidente. ¿Puede haber alguna alianza o alguna reunión con otros sectores? El kirchnerismo, el mismo Lavagna, digo, algún acercamiento, porque por ahora como que hay una polarización o una división, se ve de afuera, porque usted tiene otra impresión. Depende de quiénes. Yo anuncié ayer un frente de sectores, pero dije claramente que íbamos a otro frente más grande, a ser parte de un frente más grande cuyo eje es el peronismo, pero donde nuestra intención es que las salas sean muy anchas y que abarquen a muchísimo más gente que está golpeada por Macri. Calculamos que el 80% de los argentinos han sido golpeados por esta política, unos de una manera terrible por su pobreza y otros de distintas maneras de ajuste. Ahora, como no todos están de acuerdo políticamente en ese sentido, es función de quienes estamos acá y de la política tratar de unirlos en un programa común. Un programa común es un programa que escucha mucho primero, en lugar de venir a imponer algo. Y de ahí a un acuerdo. Es costoso, es difícil, pero no es imposible. Argentina lo ha hecho otras veces y ha salido así de
digamos, de bretes como este, en los que hay estancamiento, inflación, digamos, problemas graves de dólares, de no tener dólares en Argentina, vencimiento de deuda, etc. No tenga la menor duda de que vamos a un gran frente. El que piensa distinto no se da cuenta de la emergencia que vivimos. No descarta en algún momento dialogar con estos referentes que le mencionaba. Absolutamente no. Yo dije que para alguien que quiere un cambio en el modelo económico y social, y por tanto es opositor, el único límite es Macri, los demás no son límite para nada. Felipe, la gente está... Por eso criticaba yo que se dijera mi límite es claro. Otro opositor, mi límite es Cristina, mi límite es que no quiero ir a internas, esas cosas criticaba, crítica hecha de buena fe, sin maldad, pero es así. Felipe, la gente está pasándola mal, ya lo sabemos, son las noticias de todos los días. Muchos dirigentes están hablando de esto, de la unión, de hacer un gobierno de coalición y demás. ¿Cómo siente usted el acercamiento de algunas figuras, como el caso de Marcelo Tinelli, que también se mete a opinar sobre las medidas, sobre el riesgo país, sobre el crecimiento del dólar, la campaña low cost que se está viendo también y la utilización de las redes sociales para ir presentando de a poco, ¿no?, este panorama electoral que vamos a tener que afrontar los argentinos para tomar una decisión en el mes de octubre? Mire, todos tienen derecho a opinar. No todos tienen al alcance la posibilidad de llegar a los medios, pero todos tienen derecho a opinar, sobre todas estas cuestiones. Esto no es un coto de casa reservado a los entendidos, ni a los políticos, ni a los economistas. Por lo tanto, me parece bien que Tinelli opine sobre cualquier cuestión que estime que debe opinar. Eso no quiere decir que su condición de muy buen empresario y excelente showman lo transforme en alguien muy bien preparado para la política. No necesariamente, hay muchos fracasos en ese sentido, han habido, pero a opinar tiene todo el derecho del mundo. Solá, en algún momento este gobierno de alguna manera se ponía la cocarda de decir somos el primer y único gobierno por lo menos en la historia de la democracia, que no es peronista y que va a poder terminar su mandato. ¿La Argentina, qué le pasa a la Argentina? ¿No puede ser gobernada por otro partido que no sea el peronismo? No es ese el problema. El problema de Macri no es que el peronismo no lo deja gobernar, porque este lugar, el recinto del Congreso, casi no funciona. Las comisiones no funcionan porque no quiere el gobierno, no porque no quiere el peronismo o la oposición. Y no funciona, y es un poder de la República que mientras se caía, digamos, digamos, aumentaba el riesgo país, todas esas cosas que pasaron antes de ayer, cuando tuvimos sesión, nosotros votábamos muchas cuestiones de baja importancia, porque las de mucha importancia están detenidas en las comisiones. Por lo tanto, no es que el peronismo no deje gobernar, no, ni siquiera las otras oposiciones. No, es la incapacidad propia, es la incapacidad propia. Eso hay que asumirlo. Y si no se asume eso, no se entiende nada. La idea de echarle la culpa a un movimiento que tiene 70 años de historia ya pasó. Felipe, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sigue en Cuba, tiene previsto su regreso el día martes, va a presentar el libro en la Feria del Libro. Y con usted se sacó una foto que fue muy comentada ya hace un tiempo. Quería preguntarle básicamente si sigue en contacto telefónico, por lo menos, con la presidenta de la Nación, o si tiene previsto reunirse a su regreso. No estoy en contacto telefónico cotidiano con la presidenta para nada, y sí tengo la expresidenta, y sin embargo tengo pensado reunirme si es necesario, por supuesto, y seguramente va a ser necesario, sí. ¿Seguramente va a ser necesario reunirse con Cristina? Y por supuesto, se van acortando los tiempos, y nosotros queremos una oposición seria y fuerte, entonces en algún momento, por supuesto, que tenemos que conversar. Y piense que el 10 de junio, más o menos, tienen que estar listas las alianzas, claro, y las fechas las va poniendo el calendario electoral. Bien, Solá, hoy el presidente de la Nación se reunió con su gabinete y les pidió llevar tranquilidad. Dice que durante todo el año va a subir y va a bajar el dólar. Digo, es como un pronóstico para calmar o empeora la situación. ¿Cómo lo ve a Macri resolviendo esta situación? Me parece que es parecido a aquellos días que hemos descubierto que en el resto de los días del año va a haber algunos días con lluvia y otros días que van a tener sol.
Ahora, si quiere calmar realmente a la gente, yo creo que tiene que poner en acción a Elisa Carrió. Ahí yo creo que va a tener mucho éxito. Felipe, ¿cómo ve el gobierno de María Eugenia Vidal? ¿En serio todo el día? Llueve, es viernes. ¿Cómo ve el gobierno de María Eugenia Vidal? No, que no sé con quién estoy. Parece que estuviera hablando con un patio lleno de gente. Y somos un más o menos Felipe. es lo mismo. Pero Más o vamos, menos estamos en el patio y con mucha gente. Pero ¿Cómo ve el gobierno de María Eugenia Vidal? Pero cuando yo hago un chiste se puede. Sí, se puede. Afloja. Cuando yo hago un chiste alguien se puede reír. Por favor. Aplaudimos acá, mire, escuche Felipe, escuche Felipe, lo aplaudimos y todo, mire. Gracias muchachos, gracias. Felipe, yo mandé... hay laburo acá, somos muchos por eso. Hay cosas que no son ciertas. Fueron algunos, yo mandé unos muchachos ahí antes. ¿Ahí? Todavía no llegaron por la lluvia, pero ya van a llegar. No, le preguntaba cómo ve al gobierno de María Eugenia Vidal y qué puntaje le pone. No puede ser mejor que el de Mauricio Macri como gobierno en sí. En todo caso puede tener ella de mejor capacidad de comunicación, que la tiene, y manejar mejor los tiempos, a lo mejor políticos, o los tiempos mediáticos. Pero el gobierno no puede ser mejor que el Nacional, y no es mejor que el Nacional. Lo que pasa es que ella es políticamente más atrayente que Mauricio Macri. El gobierno dice que el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, había armado un relato. ¿En qué armó un relato este gobierno? ¿Cuál es el relato de este gobierno? Eso que dice que hizo pero no hizo y que es bastante mentiroso. Hay dos tipos de relatos. Uno es el relato de nosotros somos la obra pública. No es cierto. La mayor parte de las obras públicas importantes están paradas. ¿Cierto? Entonces, veamos cómo termina el gobierno en obra pública. Hay otros relatos, como por ejemplo el relato del narcotráfico. La especialista ahí es la ministra Bullrich. Es decir, ellos han combatido el narcotráfico de una manera fenomenal. No es cierto. No es cierto. Los barrios siguen con gravísimos problemas. Ellos no se meten con el narcomenudeo, no saben combatir el narcotráfico, en mi opinión de exgobernador. Ahora, admitiendo que es un dificilísimo problema, obviamente. Y después hay otro relato, que es el relato sobre el pasado, que es directamente mamarracho. Primero, hablar de los últimos 30 años, es decir, la culpa la tiene la democracia. Segundo, hablar de los últimos 70 años, con lo cual parece que no hubo años buenos después del 45. Con Perón parece que no hubo años buenos y la gente no sé por qué insiste en ser peronista, mucho en recordar aquellos días. De decir un relato de una ignorancia impresionante. Pero ahora le agregaron 10 años porque hay que ajustar un poco más. O sea que me parece que entra la década infame, también entra dentro de los gobiernos populistas culpables de esto. Bueno, estos muchachos no saben ni dónde viven ni qué pasó antes. No se puede gobernar así. Lo voy a llevar nuevamente al tema del gobierno de unidad. Nuevamente. Lo venimos escuchando hace largo rato. Todos insisten en que tiene que ser un gobierno de unidad. Nadie lanza la primera piedra. ¿Va a haber alguien que diga, fulano, mengano, este sector, el otro, vengan, charlemos, sentémonos a hablar y a construir un país? No estoy de acuerdo con usted. Como no podíamos hacer la unidad desde el Frente Renovador el año pasado, porque decían no, con Cristina no, y Cristina era una parte importantísima de la oposición, entonces yo me fui y armé otro bloque, se llama Red por Argentina. Armado ese bloque, empezamos a caminar, a hablar con los gobernadores, buscando una unidad que se empezó a dar de a poco, solo que está interrumpida por una sucesión de elecciones provinciales. Armé equipos, me entrevisté y conseguí el apoyo de organizaciones sociales, del movimiento Evita, de la CCC, del movimiento Somos, es decir, la gente que protesta en la calle, que tuvieron una expresión política, que es gente además que ha organizado, lo más difícil de todo, ha organizado a la parte más humilde del pueblo durante años. Y a mí me parece que eso tiene un enorme mérito y para mí es un honor poder representarlos. Y después me entrevisté con otros partidos que también están. ¿Cierto? Por ejemplo, el partido que se mueve alrededor del problema del cambio climático, el Partido Verde, o el Partido Intransigente que reivindica la historia de Oscar Allende y demás. Y estoy abierto a que aparezcan muchos más.
muchos más. ¿Para qué? Para ser el único que convoca a todos, de ninguna manera. De ninguna manera, no me adjudico esa capacidad. Para dar el ejemplo de ir a un frente mucho más grande que con una convocatoria que a lo mejor me supera. Ahora, Felipe, no me supera, pero posiblemente me supere y yo sea una parte de eso. Es decir, yo he tratado de dar desde mis posibilidades el ejemplo de que se puede ir uniendo partes. Hace un ratito dijo algo así, como esta gente Ahora, si me dicen que mi límite es fulano... No, hace un ratito dijo, esta gente no sabe... Perdón, si me dicen que hay límites no puedo. No, está clarísimo. Pero hace un ratito usted dijo... ¿Quién dijo? Usted dijo hace un ratito de que esta gente no sabe ni dónde viven. ¿En qué sentido lo dijo? Obviamente que hablaba del gobierno. ¿Están perdidos, desorientados o no saben nada de nada? En el sentido que empezó muy mal. No, en el sentido de que empezó muy mal. Nos llenó de deseos y el mérito de los CEOs era que venían no solo del sector privado, sino también de afuera. Es decir, de haber trabajado afuera, en finanzas la mayoría, y de haber trabajado y de haber estudiado afuera. Es decir, el mérito que tenían supuestamente era que conocían muy bien el afuera. El problema es que no conocían muy bien el adentro. Y el verdadero mérito para alguien que llega a gobernar es conocer bien la Argentina, conocer bien su pueblo, conocer bien qué pasa en cada lugar, conocer la mentalidad, conocer el entramado, digamos, social y económico de los barrios, ¿cierto? Estos, en lugar de conocerlo directamente, lo quieren suprimir. Es decir, miran desde arriba las cosas, desde afuera y desde arriba. Cuando digo, y además no saben de historia, dicen cualquier cosa. Cuando les va mal, rompen el vidrio, llaman al fondo y empiezan a decir también cualquier cosa. 70 años, 80 años, 30 años, en fin. A eso me referí cuando dije eso. Esteban. Felipe, ya que quiere descontracturar un poco la entrevista, le quiero hacer dos preguntas. Una, ¿qué opinión le mereció el desabrupto de Lilita Carrió el otro día, haciendo referencia al fallecido ex gobernador de la provincia de Córdoba, y por otro, de la Sota, sí, por otro lado, preguntarle lo siguiente: ¿cree que este gobierno tiene que llegar al término de su mandato o debería adelantar las elecciones? Pero lo primero le diré que colmó la paciencia de gente que ya está con poca paciencia con ella, y acá somos 257 diputados y va a haber una enorme mayoría que no soportan más ese nivel de insolencia y de impunidad, de creer que puede decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, y agraviar de la forma que agravió a la familia de la Sota y al nombre de José Manuel de la Sota. Es incapaz de reconocer un error y es incapaz de reconocer que se equivocó. Eso es muy grave en una persona, pero además es capaz de agredir permanentemente. A nosotros nos tiene hartos. Sobre lo segundo, mire, yo quisiera ¿cómo decírselo? Sería importantísimo para la Argentina que las elecciones fueran en octubre y la entrega del gobierno el 10 de diciembre. Muy importante para la Argentina. Interiormente, por cómo pensamos nosotros mismos, y exteriormente por cómo se ve la Argentina. Pero Felipe, usted, perdóname, usted dice sí, que sería importante. ¿Qué quiere decir? Candidatos de la realidad que nos permiten conjeturar y o aventurar de que se puede ir antes. No, esa es su cabecita. No. Está loca. No me cabecita. Yo dije conjeturar, es aventurar. importantísimo, quiero decir que todo... Sí, la conozco. No me meta a mí en sus fantasías. No, yo no tengo ninguna fantasía. No soy parte de sus fantasías. Se lo estaba preguntando. Políticas, claro. Políticas. Sí, no, Lo que quiero decir... Por supuesto. Quedó Felipe. clarísimo. De las Felipe. otras, esperemos que no tampoco, Quedó Felipe, por clarísimo. favor. Dejalo. A ver, De las Ustedes otras, querían esperemos que aflojar. no. En las otras tampoco. Ustedes querían relajar un poco. En las Sí, otras sí, ahí tampoco, ¿o no? En ninguna. En las ninguna. otras tampoco. No. Felipe, déjeme preguntarle No, sobre, ninguna. el tema del paro del próximo martes. No, lo que digo, cuando digo es importantísimo. Sí. Sí. Esperen, cuando digo es importantísimo, lo que queda claro es que todos, y mucho más los que tonen, los que damos la cara, los que tenemos obligaciones y estamos pagados por la gente, tenemos que pelear porque eso ocurra, ¿está claro? clarísimo. Que ocurra que las elecciones sean en octubre y que la entrega del mando sea el 10 de diciembre. Bien. Clarísimo. Le pregunto por el tema del paro del próximo martes. ¿Qué resultado piensa que va a tener en términos de la convocatoria de ese paro? Y si hay alguna posibilidad de que el gobierno se sienta tocado por esa convocatoria. Digo, ¿puede variar algo? ¿Habrá alguna respuesta o las cosas para el gobierno siguen siempre igual? Es muy buena pregunta, porque creo que va a tener una respuesta muy fuerte
muy fuerte y al mismo tiempo creo que nos va a afectar poco porque que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Esa es la idea. Felipe. La insensibilidad es profunda. Felipe, si usted tuviera $1000 en el bolsillo... Avíseme cuando esté por terminar esto que le voy a hacer un comentario. No, ahora le vamos a avisar. Pero si usted tuviera $1000 en el bolsillo... Es con suspenso, es con suspenso. Hay delay, Solá. Es el delay. Es el delay que no nos deja trabajar. Si tuviera $1000 en el bolsillo hoy, ¿a quién se los apuesta a que va a ser el presidente a partir de octubre? Llega a los 1000 pesos acá por lo que estamos viendo con Felipe. Mostralo, ¿Los mostralo tiene? 1000 pesos. Ahí los tiene, mirá. Ahí los tiene. A ver. Muy bien, bueno, está bien. Está bien. No, estoy en 800 y algo, que está bien. Está bien, No está me bien. diga que no tiene $1000 ahorrados. 3 kilos de asado. No sé, 2 kilos. Bueno, 2 kilos de asado. Hábleme de su novia, hábleme de su novia. Te conoce. Felipe, por favor. No, Por el entrevistado favor. es usted. Si usted tuviera $1000 en el bolsillo, yo creo que no lo Si usted tiene. empieza a preguntar pavadas, yo le pregunto por su novia. Ay, muy bueno. Está muy bien. bueno. Perdón. Toda la plata que se guardó en el bolsillo. Se parece que se puso nervioso. No, para nada. Claro. Toda la Toda. plata que tiene en el bolsillo. ¿A quién se le apuesta a que va a ser el presidente a partir de octubre? Bueno, está bien. Está A bien. ganador. ¿Por qué laburo tanto? Está bien. ¿Al está bien. cohete? ¿Al Qué cohete? bárbaro. Ah, está bien. Está No, bien. bueno, pero a lo mejor Perdón. piensa que puede ir una buena Eso es- interna y que... Es acá la mano. Ah, bueno, listo. Está listo. bien. La vez pasada, cuando fue candidato, ¿se acuerda que hizo la campaña del Palo Verde? ¿Se acuerda, no? De la campaña del Palo Verde. Sí, se acuerda. Sí. ¿Cuánto- Sí. Hoy, Sí. ¿de dónde no se Sí, saca me de acuerdo. ningún lado un Palo Verde? ¿Te acuerdas que ¿Cuánto ganamos hace también? ¿Cuánto hace falta acuerdas- para hacer una ¿Te campaña? acuerdas que Porque- ganamos? Me acuerdo, Hacen me 10 acuerdo. pirulos. Me acuerdo. Hace 10 años, Hace no un me lo rato largo. recuerde. No Hace me un lo rato largo. recuerde. Pero digo, ¿de dónde se saca hoy la guita para hacer una campaña? Porque cuesta mucha plata. Y Palo Verde en aquel momento era una ironía porque era un palo verde, uno de los celulares, ¿no? Un stick. Mire, va quedando menos tiempo, por suerte, pero hasta ahora venimos gasoleros total. Y ojalá toda la campaña de todos sea así. Caminar, andar, gastar en nafta, en hoteles, en estar en un lado, estar en otro. Ojalá sea todo así. Ojalá la única publicidad que tengamos sea la publicidad que se le otorga a los partidos en televisión y radio y punto. Nada. Y nada más. Parece que para eso está el país. Bien. Solá, en los últimos días salieron varios editoriales en distintos medios extranjeros. Hoy salió en El País también uno hablando del abismo, ¿no?, de Argentina. ¿Cómo repercute lo que se habla en el exterior en nuestro país? Digo, sobre todo afectado a los mercados, al dólar, a las elecciones. ¿Se le da bola a este tipo de noticias? Sí, pero la misma liviandad que hay en muchos medios para jugar algunos hechos está también en los medios, en los corresponsales. Un corresponsal para ser escuchado tiene que aumentar un poco la bulla de lo que escribe. Y además un corresponsal es una persona que no tiene mochila. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí opinar sobre qué pasa en España, estando en España, hacia la Argentina, es opinar de un país que miro, pero no un país que sufro. ¿Entiende la diferencia? Sí, claro. Ellos no lo sufren, lo miran. Y yo lo respeto por eso, y me parece importante, y bueno, las cosas se leen en otro lado, las imágenes se construyen así. No siempre son ciertas, no siempre son ciertas. Y ustedes saben que lo que pensamos que la situación es muy, muy seria en la Argentina. Pero no me guío por los corresponsales. Lo respeto, pero no me guío por ellos. Me guío por lo que veo. Por lo que veo, por lo que me cuentan y por lo que me cuentan mis amigos de tantos lugares de la Argentina. Usted recién hablaba de sufrimiento. ¿Quién piensa que está sufriendo, el que más sufre los efectos de la política de Cambiemos, la política económica? ¿Qué sector es el que está sufriendo más? Miren, yo diría que la pobreza, el sector de los más pobres, donde hay hambre en muchos casos, y mala nutrición, etcétera, y asistencia, imposibilidad de comer en la casa, asistencia a comedores, no solo de pequeños, de niños, sino también de grandes, y también se va a llevar la vianda para los viejitos, para los abuelos, para los jubilados. Pero además, todos los
los que tienen una capacidad laboral importante y han sido desempleados, han sido echados, o los que tienen una capacidad laboral importante han tenido que cerrar el lugar donde trabajan, siendo empresarios o siendo, digamos, socios de alguien o lo que fuera, y todas las frustraciones de ver muertos muchísimos sueños y muchísimos esfuerzos por la parálisis económica. Todo eso es un gran sufrimiento, hay aumentos de ACV, hay aumentos de suicidios, hay aumento de las enfermedades que entran cuando bajan las defensas, hay un sufrimiento psicológico importante en Argentina también. Felipe, usted en 2001, cuando asume Dualde, ¿sí? El aquel entonces gobernador Rucao fue como canciller y usted quedó al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué analogías ve entre aquel 2001 y este 2019? ¿Hay algún punto comunicante o nada que ver? La Argentina tenía miedo de lo que pasaba, de haberse encontrado con esa crisis. Fue como una especie de enorme vacío de golpe y salió el que se vayan todos. Esta Argentina está más dividida. Una diferencia positiva sería que la Argentina está más modernizada, más productiva, porque han pasado tantos años, 18 años, pero son pocas las diferencias. En cambio, el drama que tenemos hoy es que la Argentina está peleada, se fomenta el odio, se lo fomenta especialmente desde el gobierno como método electoral. La división de la sociedad, que se da en otros lugares del mundo también, es un agregado muy negativo para la crisis que vivimos hoy, que no teníamos en el 2001. Esteban, preguntarle al precandidato a presidente, hablando justamente, haciendo analogías con el 2001, 2 años Argentina en aquel entonces comenzó una recuperación. ¿El país puede experimentar una recuperación similar en los próximos años o es más difícil esta situación? En el 2001 Argentina venía cayendo, terminó el año con los líos que todos recordamos, inclusive con sangre, con muertos, y después el gobierno de transición que asumió el de Dualde trabajó en el piso durante un tiempo hasta que empezó a levantar el piso. Pero Argentina tocó fondo. Esto es una agonía cotidiana, permanente, en donde no se toca piso. ¿Cómo rebota uno si no toca piso? Se pregunta uno a veces. ¿Entiende la idea? Felipe, hace unos días el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que hacía tiempo que no iba a un supermercado. ¿Un funcionario tiene que ir a un supermercado para conocer la realidad de un país? Sí, pero podría haber un gran funcionario que no fuera nunca a un supermercado y un funcionario muy malo que fuera todos los días al supermercado. Así que no lo podemos medir por eso. ¿Y cómo se mide? Estamos claros, es decir, el tipo dice no fui a un supermercado y lo lógico es que se dedica a laburar todo el día. No lo hace bien, bueno, pero los ministros se suelen dedicar todo el día en general. Así que no lo juzgaría por ese tipo de cosas, lo juzgaría por sus resultados, ¿cierto? Que son pésimos. Y más allá de que vaya o no vaya al supermercado, podría seguir yendo, el tema no cambiaría. Felipe, una consulta, porque recién hablábamos de las fantasías del pelado, de mi compañero si tiene novio o no. ¿Usted sigue casado, está separado? Porque no lo sé realmente. Y digo, con toda esta cuestión de la crisis económica, están saliendo muchos artistas a decir que la plata no les alcanza, que tienen que optar a la hora de ir a hacer las compras al supermercado por segundas líneas y demás, o terceras marcas en algunos casos. ¿Cuál es su realidad y cuál es la contención que usted tiene en base a estos proyectos, ¿no?, que se le vienen por delante y todo esto que vamos a ver cómo llega a futuras elecciones? Mi realidad es que vivo en una zona rural, eso tiene costos mucho más altos, entonces por supuesto que algunos ajustes he tenido que hacer, pero no son comparables con los ajustes que está haciendo la mayoría de la gente en general. Pero sí lo que me ocurre es que familiarmente estoy rodeado de problemas muy parecidos, de gente que tiene, digamos, situaciones bastante más graves, sobre todo de falta de laburo, de quedarse sin laburo, etc. Y veo muchos jóvenes con problemas. Jóvenes que algunos son parientes y otros son amigos de mis hijos o me rodean por distintas circunstancias.
Quiero preguntarle por una cuestión que lo tiene muy cerca a usted y que es el campo. Digo, básicamente usted decía, vive en una zona rural, pero siempre ha estado muy cerca del campo por su actividad anterior, por haber sido secretario de Agricultura en su momento. Y la verdad es que la Argentina ha tenido muchos vaivenes, muchas idas y vueltas con el campo. ¿Cuál es el rol que debiera jugar hoy el campo, el sector básicamente productivo por naturaleza de la Argentina? Debe seguir jugando el rol que está jugando. La producción agropecuaria no es automática y es a cielo abierto, o sea que tiene riesgo climático y el productor agropecuario arriesga. Ahora, tenemos un productor agropecuario promedio en la región, en la gran región pampeana, que abarca una enorme extensión, que es de un nivel de competencia de primera, es decir, es igual o más competitivo que el australiano, el americano o que el brasileño, que son con quien se puede comparar. Algunos creen que el campo es automático, no es automático. No es automático, hay que darle aliciente y sobre todo hay que respetarlo, piense como piense, equivocado o no, según uno lo mire, hay que respetar lo conseguido, ¿no es cierto? Ahora, al mismo tiempo, creo que están totalmente equivocados los que piensan que con eso basta para la Argentina. No, una Argentina solo agropecuaria o apoyada solo en el agropecuario sería una Argentina donde cerca de 20 millones de personas no tendrían una función clara o trabajo, para ser más. Pero el sector necesita ser respetado y que se admire también la enorme modernización que ha tenido. Incorpora tecnología a mayor velocidad que un productor de Kansas o de Iowa o del cinturón maicero norteamericano. Felipe, antes que nada, vamos a ir con esta entrevista. Primero agradecerle la enorme habilidad que tiene de dispensarnos este tiempo y también de presentar a este juego que le preguntamos todo y al mismo tiempo, sí, realmente lo hace con mucho humor y con mucha profundidad la respuesta. Yo le agradezco particularmente, Felipe, por eso. Le quería preguntar, básicamente, si cree que este gobierno tiene algún margen para dar un golpe de timón, para encauzar un poquito el barco o ya es absolutamente tarde. No, no hay derecho a decirle a nadie que no tiene ninguna posibilidad. Ojalá tenga algún margen. Ojalá tenga algún margen para mejorar un poco la situación. Se han equivocado mucho, han perdido mucho la independencia enormemente, pero ojalá quede algún margen. A lo mejor el margen puede venir del fondo también, de un cambio de actitud del fondo. Pero obviamente que no quiero que la situación empeore. No quiero que la situación empeore, no tiene nada que ver el sufrimiento de la gente con las elecciones en este momento. Tratemos de separarlo, porque si no nos convertimos en cuervos de la situación buscando una ganancia electoral. ¿Está claro? Solá acaba de mencionar al fondo y se habla mucho del fantasma del default, ¿no? ¿Qué piensa hacer usted con la deuda? Porque, digamos, esta situación es lo que también surgió con toda la incertidumbre en los mercados. ¿Qué va a hacer usted con la deuda? Nosotros creemos que, yo creo que ya se le contesté, en lugar de decirle qué vamos a hacer con la deuda, lo que primero tenemos que hacer es en la campaña electoral ir a hablar con el Fondo Monetario, aquel que, digamos, por lo menos entre las PASO y octubre, ir a hablar con el Fondo Monetario y volver después, si la oposición gana las elecciones, volver a Washington o a donde sea, a conversar de forma tal de que el futuro se empiece a dibujar. Por supuesto que en el fondo ya saben, el futuro puede cambiar y ya saben que ellos no pueden apretar permanentemente. Digamos, se equivocan como todos, pero también tienen algo de realismo, ¿cierto? Si el 20 de junio, como se supone, el Día de la Bandera... Estoy hablando de la coyuntura. Sí, está bien, entiendo. Sí, claro. Pero si el 20 de junio, como se supone, el Día de la Bandera, Cristina Fernández de Kirchner lanza su candidatura a presidenta en la cancha de Racing y lo invita, dos preguntas, ¿usted va y baja su candidatura? No, nunca se dio que se lanzaran dos candidaturas en la misma cancha de fútbol. Creo que hablaríamos antes del tema si eso ocurriera y yo tomaría una decisión junto con los que me han traído hasta acá, mi compañero, sería democrático en eso y después veríamos
cómo solucionar, pero no hacemos conjeturas. Y ser vicepresidente. Cuando sepan que eso, porque a lo mejor ustedes saben más que yo. No, por eso le preguntábamos, Por eso Felipe. le pregunto. Por eso le preguntábamos. El rumor. Y por eso lo tenemos hace tanto tiempo entrevistándolo también. El rumor político es que el rumor político no es una noticia. Yo lo tengo acá in pectore, pero no se lo voy a decir. Bueno, sí, está bien. Eso es lo que queríamos saber. Pero ¿sería vice de Cristina? Cada vez que alguien dice in pectore es porque no sabe nada. Sí. Me acuerdo del presidente que lo decía. Lo que pregunto, ¿usted sería vice de Cristina? ¿Sería un vice de Cristina? Ah, pero pregúntemelo después que sepamos si ella va a ser candidata y después que yo converse con los míos y después de todo eso, entonces primero se lo voy a informar a los míos y después... Pero no dijo que no, ¿eh? No dijo que no. No dijo que no, Felipe. Hoy es una conjetura. Hoy no dijo que no. Usted no dijo nada de su novia tampoco. Ese era otro. Sus mujeres, sus esposas pueden estar mirando. Bueno, hay alguno que se hizo el sota, porque su mujer puede estar mirando y no contestó. Dijo, la suya también puede estar mirando. Sí. Las dos pueden estar mirando. A lo mejor están juntas. La mía está mirando, sí. Y a lo mejor están juntas. Está mirando. ¿A dónde está la suya? Está mirando, está preparando los fideos para cuando yo llegue. Y la mía está preparando los fideos, por lo ravioles menos hoy. eso me dijo. La mía prepara ravioles. No. Y bueno, bueno, si ustedes me van a despedir, yo les quiero decir algo. No era la idea. No era la idea. Todavía no, mire, escuche. Todavía no. ¿Lo vamos a despedir? No, griten al gato, no. Todavía no. ¿No me van a despedir? No lo vamos a Voy a seguir siendo rehén de ustedes tenemos acá. muchas Ya no preguntas queda, todavía. acá ya no queda ni el loro. Se Tenemos fueron mucho- todos de la ¿Dónde Cámara. no queda nadie? Piensen ¿El los Congreso? votos, Perdón, claro. ¿se fueron del Congreso? En la Cámara, acá. ¿Pero qué quedó usted solo con Está haciendo todo Lozano? ese viernes a la noche y se acabó. ¿Pero a qué hora se van del Congreso? Sí, ¿No tendrían que estar estamos solos, trabajando? Lozano. ¿Sabe lo que pasa, Felipe? Y además... Somos peronistas y buenos No, ya está haciendo la... empleadores. Perdón, que quiero saber si se fueron todos, a ver si no queda nadie trabajando, solamente usted. No puedo decirlo. A lo mejor en algún piso quedan diputados rompiéndose el valero, pero en general... No, que nos personalmente, preocupamos. se fue todo ya. Se sigue retirando. Pero ustedes insisten y yo estoy acá. Repito. Bueno, yo... Está bien, me someto. Le repito. Si uno es rehén, es rehén. El 20 de junio, ¿podemos ver una fórmula que sea Cristina Felipe? Bueno, también puede haber una fórmula que sea Felipe primero y otro después. Uno nunca sabe. ¿Quién sería ese segundo, Falta poco. Felipe? Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Lo tengo inspectores. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Pero bánquenselan. ¿Cómo lleva con Kicillof? Felipe, consultar. ¿Cómo lleva con Kicillof, Sonaba el Felipe? término comunicación. ¿Cree que la estrategia... A ver, Esteban. Conversar con el señor. Bueno, converse. Consultarle. ¿Cree que la estrategia del gobierno en materia de comunicación y marketing es lo que lo mantiene de pie todavía? ¿Quién? ¿El gobierno, digo, la estrategia de comunicación y marketing que implementa lo mantiene de pie? No, lo mantiene de pie que es el gobierno. La gente admite que tiene un gobierno y necesita tener un gobierno. El ser un gobierno por sí mismo hace que ese gobierno se mantenga. 5 minutos, Felipe, sí, dale, a ver. Felipe, supongamos que la fórmula la encabeza usted y hagamos un juego de que tiene que salir a la cancha. ¿Cuál va a ser su arquero? ¿Cuál el número 5 y cuál el 9? Es el pilar, es la columna vertebral de un Estoy equipo. perdiendo altura. Yo medía 1,76 y ahora mido 1,5 metros. Pero usted es el técnico. Usted se sienta en el banco Pero de era suplente arquero. como cabeza de fórmula. Era arquero. Sí, ya sé. Y me elegían porque tenía suerte. ¿Y sabes por qué tenía suerte? No. Decían que tenía suerte porque la pelota pegaba en el travesaño o en los palos. ¿Por qué pegaba en el travesaño y en los palos? Porque yo tapaba bien. Ahora, fuera de eso, ¿quién sería el arquero? No, ¿ustedes quieren que yo les dé el equipo ahora? Sí. Que entonces Sí. todos los otros que aspiraban a ser el equipo. Sí, el equipo suyo. ¿Quieren ahora que no van a estar? No, el equipo No suyo es- para esto, una. esto de la política no es así, es No. el último día. El último minuto más que el último Pero Pero día. es la último día. columna vertebral de su gestión. Claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el arquero? ¿Cuál es el 5 y cuál es el 9? Es la columna del equipo. No voy a dar el equipo hasta no conocer el equipo contrario y hasta que no estemos en el verde césped. Muy bueno. Sí, no voy a dar el equipo, pero además incluso en los entrenamientos que estamos haciendo maniobras confusas a propósito por si nos mandan el piso. Para y en distraer al ¿Y entrena con contrincante. Kicillof? ¿En el entrenamiento va Kicillof o no? Absolutamente, para que ustedes se la traguen, se digan,
uy, miren, parece que va a ser fulano. No, ¿Y Kicillof va a esos entrenamientos o no? Kicillof anda bien, Anda bien Kicillof, No, Kicillof anda entrenando por la provincia. Corre de Colón a Pergamino, de Pergamino a Arrecife, de Arrecife a San Pedro, de San Pedro a Varadero, de Varadero a Zárate, de Zárate, nomás a Campana, vuelve a Luján. Sí, No, después viene para Salto, vuelve a Recife, va a Salto, a 191, después se va a Chacabuco, hace Junín, vuelve a Rojas, sube para Arenales, en fin. Conozco las rutas. Sí. Están mal, ellos dicen que hicieron todo, pero no hicieron todo. Pero bueno, Kicillof se la está bancando y le está yendo bastante bien. Bien, casi toda la Nosotros hablamos por teléfono, siempre tenemos, no podemos comunicarnos porque siempre está entre una ciudad y otra y hay mala comunicación. No pueden hablar por eso, porque no hay señal. Pero ¿le gustaría conformar un frente en el que Kicillof ingrese, que forme parte de esos equipos? Seguro que va a formar parte, porque si estoy diciendo eje en el peronismo, indudablemente Kicillof es una persona que va a estar dentro del frente que arma el peronismo. Y yo voy a ir a ese frente. Y mis compañeros y compañeros de los que he hablado durante largo rato hoy van a ir a ese frente conmigo, por lo tanto, descontamos que va a estar. Felipe, ¿cómo ve el radicalismo? Que muchos se quieren ir del barco de Cambiemos y otros directamente dicen, no, nosotros no formamos parte de Cambiemos. ¿Lo podrían sumar ustedes a una coalición amplia, como nombró hace un ratito nada más? Creo que la mayoría de los dirigentes, no sé, los votantes, han ido demasiado lejos en el apoyo a este gobierno, aún en momentos en que este gobierno mostraba que no tenía absolutamente nada de popular. Y esos momentos ya pasaron, hace mucho que empezaron, digamos, y ya fueron suficientes como para que hubieran reaccionado. Ahora, ojo con sus votantes. Sus votantes pueden recordar a Raúl Alfonsín. Nunca hubiera estado en este gobierno. Nunca. Ya sé, es contrafáctico decirlo ahora de afuera, pero la verdad estoy seguro de eso. Yo fui, digamos, no compartí con él los momentos de gobierno, pero fui ministro cuando él era gobernador, fui ministro de la provincia y lo conocí y sé lo que era un hombre demócrata y progresista. Tenía sus defectos, como cualquiera, pero tenía grandes virtudes. No hubiera aceptado un gobierno impopular, digamos que por un camino totalmente impopular y que pensara que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es destruir su economía interna y hacer los deberes. No hubiera aceptado endeudar el país en la forma que lo han endeudado. Así que, ¿qué creo los radicales? Algunos por ahí están a tiempo de reaccionar. Ojalá reaccionen y vengan. ¿A dónde? A la oposición. No les pido que dejen de ser radicales, a ninguno, no. Cada uno con lo que piensa. Pero también dándole la importancia al momento, es decir, tomando actitudes de emergencia. ¿O no estamos en emergencia? Sin duda. Sí. Sola, le hago la última. En estos últimos días se empezaron a ver muchos scratches. ¿Usted avisora que va a haber una campaña sucia este año? Digo, con la presencia de los trolls, con carpetazos. ¿Cómo lo ve? Me parece que la crisis es más fuerte que eso. Sí, puede haberla, pero la gente no va a estar tan atenta. No va a estar tan atenta a eso. En primer lugar, ya por suerte, muchos se han dado cuenta, digamos, del fango de muchas redes sociales y de la mentira, cómo se puede armar la mentira y viralizar. En el segundo caso, una cosa que detesto para cualquiera, son los scratches. Son los scratches. Una cosa es la protesta, incluso la protesta contra fulano, que está ahí en ese edificio, pero no el scratch es una especie de semi-linchamiento. Y no hay que bancarlo para nadie, ¿está claro? Para nadie. Si la ley se pareja para todos, scratch a nadie. Ahora, protesta, sí, la gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a irse a un lugar y protestar contra una medida de alguien que está en un ministerio o donde sea. Felipe, así Elena le puede hacer los fideos. Se puede, lo dejamos, gracias. Lo liberamos. No lo echamos porque somos buenos empleadores. Y además, porque lo cruzamos por el pasillo, le dijimos, sí. ¿Qué le dijimos? ¿Qué le dijimos? Que tiene que venir al piso. Claro. Yo estaba pensando que una fecha posible, ya que estábamos hablando de una fecha posible, podía ser el 20 de junio, ahí cerca del 20 de junio, para que nos pueda contar el arquero el 5 y el 9, así no nos quedamos con la duda. Bueno, por ahí les doy... Juan Racing. O antes. Por ahí... No, en Racing no, es para el lado de... No. Agrupación 9 de diciembre. Papá. Es la mía.
Sí. ¿Se acuerdan del tercero? No, lo que les prometo es que voy a ir al piso. Les pido disculpas a los muchachos porque me esperaron mucho tiempo acá. Lluvia y viernes a la noche y tráfico se hicieron difíciles, yo venía de otro lado. Bien. Y no, los que les quería comentar, que en años anteriores a los años de proceso, cuando yo era más joven, tuve un interrogatorio policial muy complicado. Este ha sido mucho más difícil. Felipe, muchísimas gracias. Gran Felipe. Trabajo de Matías Rezano, gran trabajo de nuestro colega, nuestro compañero Matías. Matías, un cierre tuyo ahí. ¿Qué va a comer Rezano ahora? Fue un placer haberle hecho la nota a Felipe. Un placer, la verdad. ¿Te vas a comer Hubo fideo con política, Felipe? hubo diversión, seriedad, diversión. ¿Le sobra un plato hoy? Donde comen dos, Por comen favor. tres. Así termina esta nota. Perfecto, Gracias. vamos.